Saludo a Cultura Viral. Esta historia es tan apasionante como mi vida misma, ¿no? Porque el momento en que la China Morena entra a mi vida, pues ha sido el momento cuando ya nosotros estábamos interpelando también la fiesta como un espacio político, como un espacio de interpelación, como un espacio de visibilización con el personaje del Guapuri Galán. Entonces aparece ya desde el público, desde la memoria viva, cómo nosotros recordábamos a la gente que nos miraba, a estas miles de personas que nos miraban, ¿no? Les recordábamos la existencia de las chinas morenas en los años 70. Eso ha significado un vuelco total, porque hasta ese momento, hasta el año 2000, nosotros creíamos que como familia Galán habíamos sido los únicos primeros que estábamos revolucionando la fiesta popular en Bolivia, en el Carnaval de Oruro, en el Gran Poder. Pero mientras habían habido unas anteriores, ¿no? Unas travestis, maricas como les llamaban en esa época, que habían antecedido la lucha política por la visibilidad de nuestra diferencia. Entonces ahí empieza la indagación de quiénes eran estas chinas morenas de carne y hueso, dónde están, siguen viviendo, qué es de sus vidas, qué es de sus obras y qué es del personaje que ellas habían creado. Es por eso que el primer trabajo que empiezo el 2009, justamente cuando estaba en el Ministerio de Culturas, ha sido desde ese enfoque de la recuperación de la memoria histórica de unos personajes olvidados que habían dejado un aporte tan importante a la cultura popular de nuestro país como es la China Morena. Entonces ahí, conociendo ya a Ofelia, uno de los primeros personajes que en el Carnaval de Oruro revoluciona esta fiesta, pues ahí nos comenta cómo había sido la inspiración de haber subido el tamaño de la pollera, porque también estábamos en los años 70. Recuerden la revolución sexual, la minifalda, ¿no? la revolución hippie que se estaba generando en América Latina. Se estaba discutiendo ya sobre una libertad sexual posible. Entonces en ese momento esas influencias hacen que Ofelia pues diga: yo no voy a bailar con la pollera larga hasta la pantorrilla, que se noten mis vellos, porque así bailaban antes, en los años 30, los señores en las fiestas populares, con máscaras. No voy a bailar con máscaras, sino voy a mostrar realmente esta belleza que se puede generar desde el maquillaje. Entonces ahí se une esta situación de los años 70 con ese momento en que Carlos Espinosa dice: yo quiero presentar un personaje, pero no voy a presentar este personaje que ya se bailaba en los años 30, 40, como es la China Morena también, solo que interpretado por hombres, muchos de ellos heterosexuales, hasta como un deber ser del conjunto de la morenada, que bailaban con las polleras bajas hasta la pantorrilla. Tenía que notarse que tenían vellos, tenía que notarse que es hombre, los movimientos mucho más bruscos, más masculinos, con una máscara que obviamente no ocultaba absolutamente nada, o sea, ocultaba el ser masculino. Y ellas decían: no, nosotros no tenemos nada que ocultar, entonces vamos a empezar a utilizar el maquillaje, subiremos el largo de las polleras. Y entonces ahí se conecta con una época, con un movimiento a nivel mundial que se estaba generando, y eso hace que se genere este personaje tan icónico como es la China Morena, con las mangas plato, como aquí tenemos unos 2 modelos de esa época que justamente estas amigas nos legaron. Y ahí pues con todo este enfoque ya de visibilizar la presencia travesti o marica en esa época, pues se genera en un personaje icónico de las fiestas populares. Las personas, las familias iban a buscarlas a ellas, porque hasta ese momento las mujeres no bailaban en las fiestas populares. Las mujeres estaban de acompañantes de los morenos, y el único personaje permitido, el único personaje femenino permitido, era de este heterosexual que simulaba el personaje de la China, pero con movimientos bruscos. Y cuando aparece fines de los 60 y 70, este personaje travesti muy imponente,
con el corsé en la cintura, ¿no? Muy apreto a la cintura, con estas botas altas que también nos evocan a estas vedettes de esa época, Ninón Sevilla, ¿no? la misma Susana Jiménez, que es muy conocida de la Argentina, ahí estaba una María Félix de México, quienes eran unas vedettes, artistas importantísimas, quienes traen la bota alta, las medias red, las mangas ya plato, que obviamente da una figura mucho más elegante y también bella, utilizando esos peinados que la María Félix utilizaba, esos bombés altos, los colores en el cabello, las plumas en el pelo. Entonces todos esos elementos estéticos pues asume la China Morena travesti y se convierte en ese personaje tan querido en las morenadas. Que morenada que no tenga sus chinas morenas, pues era morenada que no tenía prestigio. Entonces mejor si tiene 4 chinas, 3 chinas que acompañen a estas morenadas. Pues eso resulta hasta que en un Gran Poder de 1974, cuando ellas ya estaban muy posesionadas, cuando ellas ya eran parte de estas fiestas populares, y ahí conocemos muchos la historia del Gran Poder, que empieza a ingresar al centro de la ciudad, y en ese ingresar al centro de la ciudad, pues tenía que rozarse con el poder, con el presidente de facto, Hugo Banzer Suárez de entonces, y ahí la atrevida Barbarella, vestida de china morena, con un traje imponente, donde tiraba el pañuelo al suelo y hacía ademanes de levantar ese pañuelo, mostrando toda esa belleza estética, ¿no? En la minifalda, en las piernas, así muy torneadas, pues se acerca al presidente de facto y le da un beso, y ese beso es el beso de la expulsión, el beso de la violación de los derechos culturales de una población travesti, que hasta este momento lo recordamos y reivindicamos ese hecho político. Un beso que puede ser el beso del marcar a la dictadura por un beso marica, por un beso travesti. Entonces eso ha hecho que quieran borrar esta memoria del imaginario de la gente. ¿Por qué? Porque una travesti le había besado al general Banzer. Entonces esta travesti tenía que sufrir el castigo de la expulsión, y no solamente de ella, sino de todas las maricas en las fiestas populares de 1974 adelante. Entonces es por eso que la vigencia de este personaje es corta, pero suficiente como para poder dejar ese legado a las futuras bailarinas, como ahora las tenemos, de cientos de mujeres bellas bailando en Oruro, en el Gran Poder, pero que han sido creadas también por estas mismas travestis, que han vestido a muchas de estas mujeres, ¿no? Como cuenta Carlos Espinosa. Nosotras veíamos a las mujeres más lindas, las que eran mises de Oruro, de La Paz, venían a mi taller y yo hacía los trajes para ellas como si estuviera haciendo el traje para mí. Entonces las veía las mujeres como si yo estuviera bailando en el cuerpo de ellas. Entonces son mensajes hasta poéticos que nos dejan estas chinas morenas, que hasta ahora está en la memoria de algunos, pero gracias a esta recuperación histórica hemos hecho que esta historia trascienda a nuestra época y todas las mujeres, personas, pues conozcan quiénes han originado este personaje tan emblemático y quiénes han sido las que han revolucionado también su lucha desde esta visibilidad pública. Entonces la China Morena no solamente es un personaje de lucha, es un personaje político, es un personaje de reivindicación de derechos y es un personaje de pasión a su cultura que hasta ahora vemos en todas las fiestas populares de nuestro país.